Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, esta comunidad que busca apoyar, aportar a la educación, a la mejora de la educación, al crecimiento también personal, profesional, de todo lo que estamos, que somos muchos, educando, formando a nuestros niños y jóvenes y desarrollándonos también como personas. Qué bueno poder estar aquí como cada semana, ya tenemos más de 3 años ofreciendo contenido de calidad a nuestra comunidad. Soy Margarita Heinzen. Y desde aquí hoy con mi amiga, colega Jocelyn Taveras, que es formadora, especialista en el tema que vamos a abordar hoy. Bienvenida, Jocelyn. Buenos días, gracias Margarita por invitarme, yo feliz. Qué bueno, y colaboradora de didáctica y de hecho una de las facilitadoras desde hace un tiempo del diplomado en coordinación pedagógica. Es un diplomado que ofrecemos a todo aquel que ha asumido o que va a asumir el rol de coordinación en un centro educativo, que generalmente es aquel que es maestro y que pasa a ese rol sin necesariamente tener como las herramientas, los conocimientos. Y este diplomado ha venido como a ayudar, a ofrecer ese espacio. Ha abierto una puerta. Ha abierto una puerta. Y ya vamos como, creo que por el grupo 14. 14. Y va a comenzar de nuevo. Así que ya saben, Jocelyn es una de las grandes maestras que tenemos en ese diplomado, un equipo de primera, lo ofrecemos junto a Red Explora y la verdad es que ha tenido unos resultados maravillosos y por eso hemos invitado a Jocelyn como especialista en este tema de acompañamiento, supervisar o acompañar al docente. Yo sé que, y a veces nos preguntamos, pero claro, estamos formando al alumno y se le pone mucha... el docente tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, ¿verdad? O sea, se espera mucho de él. Sí. Pero ¿qué pasa con ese docente? ¿Quién lo acompaña? Yo quisiera, Jocelyn, primero aclarar, o sea, que aclaremos a nuestra comunidad, todo lo que son educadores, a los equipos de gestión de los centros. ¿Cuál es la diferencia entre supervisar y acompañar al docente? Porque tradicionalmente era como que supervisión. Sí. Bueno, este es uno de las preguntas más que más surgen en estos encuentros formativos sobre la formación de los docentes y el acompañamiento. Supervisar y acompañar son 2 estrategias de calidad igualmente importantes, porque la supervisión se remite mucho al monitoreo, al control, a generar que los indicadores de calidad se generen y se logren eficientemente. Pero el acompañamiento está centrado en los procesos, por lo que se centra mucho en la calidad de los procesos de enseñanza, la formación continua de los docentes dentro del centro educativo, pero sobre todo para lograr aprendizaje de calidad de los estudiantes. Un centro de calidad, un centro de excelencia, es un centro que estas 2 estrategias convergen eficientemente. Claro, no es ahora decir, no, ahora es acompañamiento, porque a veces pensamos que es una moda, ¿verdad? Y que ahora hay que como que un poco supervisar es malo. Sí, porque yo pienso que estamos llegando como al equilibrio. Llegó un momento en que todo era supervisión y se le decía acompañamiento, incluso grandes proyectos le llamaban acompañamiento cuando realmente era una estrategia de control. Y en muchos casos los centros educativos se remitían a un acompañamiento supervisión que era aterrador, que los docentes no quieren, miedo. Pero llegó el acompañamiento y hemos venido hablando, yo creo que en los últimos años se ha posicionado el tema de acompañamiento internacionalmente, no nada más aquí. Y eso ha venido como a fluir. Fíjate que cada vez más el tema, la gente quiere formarse. Así es. En mi estudio de investigación que estoy haciendo y que ya estoy concluyendo, yo creo que ese fue un dato muy importante, de que el 62% de los coordinadores en función han tenido algún tipo de formación, que cuando surgieron a nivel público, los coordinadores pedagógicos entraron con una inducción sin formación. Así es. Y a nivel privado, que hace muchísimos años hay coordinadores, se han fortalecido desde la formación. O sea que yo entiendo que el acompañamiento y la supervisión, yo creo que están
conectándose para los fines de la calidad de la educación. Y obviamente yo el acompañamiento lo defiendo porque es formación continua, es desarrollo profesional docente y es ese trabajo colaborativo que es lo que aspira el acompañamiento para profundizar sobre la práctica, una práctica más reflexiva. No que eso implique un estrés para los docentes, sino Exacto. que pueda fluir en un plano horizontal para lograr mejores aprendizajes de los estudiantes. O sea, si los docentes analizan, se forman, profundizan sobre su práctica, buscan salida a los problemas de la práctica, los aprendizajes van a ser mejores. O sea que definitivamente cada uno tiene su espacio, la supervisión, pero no enfocarla como tradicionalmente quizás se ha hecho, que sea como ese para penalizar o para generar ese miedo. La supervisión es necesaria para, como tú dices, llevar ese control, Sí. para medir, para determinar si se está cumpliendo. Para la toma es un de tema como decisiones. para la toma de decisiones. Y hay unas normas, hay unos procedimientos, hay unas políticas que definitivamente son importantes, pero con un enfoque, siempre con un enfoque, como tú dices, de mejora, de calidad, de que aquí estamos todos para y por los estudiantes, para lograr ese aprendizaje. A veces, lamentablemente, y recientemente tuvimos un webinar en Red, el grupo de Red, y sobre la formación docente, la carrera docente. Y la verdad es que es una pena que muchas veces esos roles de técnicos o de los mismos equipos de gestión no comprenden que sí, que hay una parte de supervisión, pero que realmente todo apunta al aprendizaje. A veces nos quedamos en lo superficial, en esos detallitos más de logística. En los elementos que son relevantes, pero no más importantes que los procesos pedagógicos. Exactamente. Yo creo que también a nivel de los técnicos distritales, ya a nivel de lo público, ha habido un cambio también. Porque ya los coordinadores tienen formación, en los centros educativos también hay más claridad sobre la importancia del acompañamiento y sobre todo que sea un trabajo colaborativo con el mismo distrito educativo. Claro. Y bueno, yo entiendo que vamos en la línea. Lo que se perfila es un acompañamiento en la perspectiva histórico-cultural, sociocrítica, o sea, no es ejecutar sin sentido, es saber y fundamentar lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se da esos espacios de discusión o que haya una comunidad de práctica o que cuando se observa una práctica se genere un diálogo, que puede ser una indagación dialógica, más bien, ¿qué te parece la actividad? ¿Qué tipo de preguntas? Cuando escuchamos al docente que podemos saber lo que piensa y podemos saber también hacia dónde ir. Si no escuchamos a los docentes y nada más nos quedamos en lo que debió ocurrir que no hizo, que es lo que fiscaliza mucho y los docentes no quieren. Debemos llegar al punto en que el acompañamiento represente para los docentes una conquista de decir, me gustaría que fueras a ver mi práctica. Tengo una actividad chulísima, o sea, que wow, y que te retroalimenten. Ese feedback que necesitan los docentes, decir, wow, genial, me encantó, mira. Los docentes van a tomar confianza en el acompañamiento. Y bueno, tenemos que trabajar para eso. Así es, y tú de hecho eres una de las abanderadas, ¿verdad? Y de las que ha aportado también, y no solamente a través de la formación, sino de tu participación en distintos proyectos, estrategias, con tu investigación. Mira, te comento que recientemente en uno de los grupos que trabajé me dice, ¿y no sería que desde esa perspectiva de acompañamiento que tú presentas tan maravillosamente pueda hacer que la gente lo tome ligero? Y no, al contrario. Cuando la gente ve que eso es para construir juntos, la gente quiere. Claro. Y obviamente, algo que yo entiendo y que por lo que la literatura nos dice, cuando los docentes ven que esto fortalece tu competencia como acompañante y también como docente, tú te enamoras de lo que haces y tu vocación crece también. Entonces, yo pienso que es lo que debemos conquistar con el acompañamiento, es mejores procesos al interno de cada centro, un trabajo más colaborativo, que los docentes quieran hacer un buen trabajo y genere compromiso. Cuando los docentes se están comprometidos con su carrera, y como decía Freire, cuando se apoderan de que
es mi carrera, es mi trabajo, son mis estudiantes. Yo puedo ver lo que yo puedo continuar mejorando. Y entonces yo confío en esa es mi línea de que hay que generar esos espacios, o sea, no es al azar. Tiene que haber una estructura, tiene que haber con intencionalidad reflexiva, formativa, pedagógica. Por lo menos una vez al mes debe haber un espacio en que el centro y el pleno pues se trabaje un tema, algo que se observa. Cuando se observa la práctica se generan necesidades y hay que discutirla. Y ese consenso apropia a todo el equipo para la calidad. Ay, pero excelente. Tú hablas con una pasión. Definitivamente no podemos dejar a los docentes solos, así como tradicionalmente y es así, cada docente tiene su librito, ¿verdad? Y la, vamos a decir, la labor del docente ha tendido a ser muy individual, incluso aislada. O sea, yo tengo mi aula, tengo mi asignatura o tengo mi grado y eso es mío. Y se quedan ahí. Y eso es mío y cada quien tiene un y candado. No se metan ahí. Pero la verdad es que esta nueva estrategia, bueno, que no es tan nueva, pero esta estrategia que se ha ido, vamos a decir, como decimos, complementando a la supervisión, porque no dejamos de lado la supervisión, pero esta nueva estrategia formativa, como tú mismo, Yoselin, has mencionado, realmente beneficia a todos, nos beneficia a todos. Entonces, salir, y hago ese llamado también, esa invitación a todos, a los docentes, salir un poquito de ese confort. De ese, este es mi espacio. Sí. Abrirnos, claro, a algunos les cuesta más que a otros. Sí, sobre todo esos que tienen muchos años, ¿verdad? Sí, a veces, no necesariamente, pero hay veces que cuesta abrir ese espacio. Uh-huh. Para que otro me observe, porque al final... Ese es un reto del acompañamiento, o sea, de sacar como de ese confort o de ese miedo a esos docentes que sabemos que pueden ser mejores, pero también hay que darle un feedback para ir rompiendo y decir, bueno, wow, yo pienso que tú tienes lo más importante y es que te gusta tu trabajo, claro, te gusta tu carrera. Y empezar a crear ahí para luego entonces ver con el mismo docente qué necesita, en qué podemos trabajar, te gustaría esto, lo otro, buscar alternativas en consenso. Claro, aquí estamos mencionando de manera general y pinceladas, pero esto conlleva todo un proceso, tiene unos mecanismos, una estructura, y la verdad es que en el diplomado yo sé que se profundiza y se desarrollan, o sea, se busca desarrollar en ese personal, que en este caso los coordinadores, hay algunos centros que son los propios directores o miembros del equipo de gestión, para que desarrollen esas competencias, esas habilidades, porque hasta el propio acompañante también pasa por su propio proceso, ¿verdad? Está aprendiendo. Esa es de las cosas que vemos en el diplomado, o sea, sí, trabajamos funciones y características y los ritmos de aprendizaje de todos los actores, porque no, como lo dicen expertos, no es que aprenda uno, es que aprendan todos. Claro, o sea, todos estamos creciendo. El que cree que llegó, como yo siempre digo, está muy lejos. Le falta mucho. Estamos todos en este proceso de crecer y aprender, como siempre decimos en didáctica, ¿verdad? Crecer y aprender juntos. Y tú has mencionado algunos puntos importantes. Yo quisiera como retomar, porque yo creo que muchos, incluso padres, la comunidad educativa, ni se imaginan, o sea, todo lo que es este proceso, y es como ya, da su clase, pero no, o sea, todo lo que es ese proceso. Yo siempre he dicho que la profesión docente es una profesión maravillosa, porque no hay un día igual que otro, no hay un grupo igual que otro, o sea, no es mecánico, sino que... Eso es uno de los elementos del enfoque histórico-cultural. Tienes que entender que ningún centro es igual, ningún equipo es igual, ningún niño es igual, o sea, estamos ante una diversidad. Así y esos ritmos hay que respetarlos. Wanda Rodríguez Arocho está experta en el tema del enfoque histórico-cultural y el acompañamiento de esa perspectiva plantea que en el centro educativo convergen una formación desigual de los docentes. O sea, ninguno tiene la misma experiencia ni la misma formación. Hay de todo. Y entonces, ese es el reto del acompañamiento. O sea, cómo tú hacer un equipo de excelencia yendo al ritmo de ellos, o sea, partiendo de ellos, no lo que tú aspiras sin conectarlo con la realidad. Entonces, yo pienso que
tenemos muchos retos por delante, pero vamos avanzando. Así es. Y hay personas que dirán, incluso algunos padres, yo recuerdo una situación que tuve con mi hijo, con un educador, y ya tú sabes, los papás. Y varios años después, esa profesora realmente se notó su crecimiento, o sea, se evidenció su crecimiento. En ese momento quizás había como una queja general, no había logrado, era nueva. Y la verdad es que hay que, o sea, dar la oportunidad con un proceso, vamos a decir, porque no es dar la oportunidad a ver qué pasa, sino hay que seguir una ruta. Exacto, hay que seguir esa ruta, sí, identificando, ayudando al docente, porque tú puedes venir, tienes esto, tienes pero lo, no funciona. Pero no funciona. Porque no está, yo siempre digo, bueno, tú le puedes decir lo que sea a un docente, pero si no tiene la fundamentación y no la comprende, no la va a, al no entenderla, no le va a sacar el máximo provecho, esté ejecutando. Así es. Y el acompañamiento debe romper eso, o sea, no es que tienen que ejecutar esto, tiene que estar convencido y debe comprender lo que está haciendo. Asumir, o sea, asumirlo, realmente. O sea, y ese feedback se lo da el mismo docente y dice, wow. Digo, a mí me pasó como docente y lo practico y entiendo que es así. Defiendo que tiene que haber esa reflexión siempre o esa formación práctica. O sea, sí, tiene que haber las dos cosas. Y sobre todo reaccionar ante los retos que la misma práctica genera. O sea, cuando surge algo, es como decimos, o sea, el error es para aprender, así no es. Para y tenemos un programa, los invito a verlos, con Emelinda Padilla sobre la pedagogía del error. Bellísimo programa de cómo darle un giro al enfoque del error y de las equivocaciones de nuestros alumnos en el aula. O sea, no hay mejor significatividad que cuando se encuentra sentido. Así es. Y para aquellos que son escépticos y que quizás dicen, bueno, cambiar a un maestro, la verdad es que a través del acompañamiento, de un buen acompañamiento, de un acompañamiento de calidad, de un acompañamiento bien fundamentado, con intencionalidad, de una forma apropiada, reflexiva. Ahí obviamente vienen todas esas habilidades del acompañante para plantear buenas preguntas, todo eso se aprende. Son de los elementos que abordamos en el diplomado, sí, también. Claro, porque sí, ¿verdad? Es como ahora se habla de coach, se ha hablado, sí, también de mentor. Y de hecho en otras profesiones. Esto que tú estás mencionando son estrategias del acompañamiento. O sea, en determinado momento tú usas una o usas otra. O sea que yo pienso que es muy, muy importante. Yo planteo eso de el acompañamiento disruptivo. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Me gustó. Sí. Acompañamiento disruptivo. Sí, o sea, cambiemos eso que siempre hemos creído que es y hagamos lo que necesitamos hacer, pero hacerlo juntos. O sea, sí, no construir en equipo. Algo que se releva mucho en esta perspectiva histórico-cultural es el trabajo colaborativo y situado. Sí, no es que yo vengo como el que sé, sí, y tú eres la que no sabe, eso, o el que no sabe, y entonces yo, sí, vengo a enseñarte a ti. Se parte de la idea de que un coordinador, por ejemplo, y un docente son dos docentes. No hubiera sido coordinador si no hubiera sido docente, porque no podría comprender la práctica. Por lo tanto, están en distintos roles, pero en el mismo plano. El plano es la calidad de la educación. Excelente. Y es lo que busca el acompañamiento. Mejores procesos de enseñanza, mejores aprendizajes. Excelente. Con eso nos vamos a la pausa, no sin antes, como siempre, agradecer y mencionar al Banco Popular que apoya este programa, un banco que está comprometido con la educación y que lanzó recientemente su Academia Finanzas con Propósito. Yo sé que la menciono mucho, pero no dejen de entrar porque ahí hay cursos gratuitos de finanzas personales, finanzas empresariales, la verdad que de altísima calidad, y están ahí disponibles para nosotros. Es un área en la que todos necesitamos fortalecernos, así que ahí hay mucho. Así que entren a Finanzas con Propósito, regístrese y aproveche todo lo que hay ahí para nosotros. Así que pasamos a la pausa, no se vayan y continuamos con Yoselyn Taveras para aprender sobre lo que es el acompañamiento a los docentes. En breve regresamos con Didáctica Radio. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas.
que decidiste hacerlo más que pensarlo y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Online, este programa que es para ti, para todo lo que estamos educando, hoy de manera especial para los equipos de gestión de los centros educativos, pero también para los docentes, para comprender mejor esta estrategia de acompañamiento, de qué trata, tener como una mejor idea, pero sobre todo promoverla, aprovecharla. Invitamos a que realmente si no van por el camino, vamos a decir, que debe ser, buscar, documentarse, formarse, para que realmente esto se convierta en una verdadera herramienta, en una verdadera estrategia de crecimiento del equipo completo del centro educativo y que mejoremos así nuestro desempeño, el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y como siempre, pues invitarlos a suscribirse. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal de YouTube Didáctica Online. Y cada martes a las 7 estamos live en didáctica.rd en Instagram. Así que ya saben, pueden ahí obtener, la verdad que tenemos una cantidad también como podcast en Spotify, en SoundCloud, en iTunes. Tenemos una cantidad de programas y de temas que de verdad ahí hay de todo para todos. Si usted está buscando seguir aprendiendo, ahí tenemos la plataforma para usted. Y seguimos con Yoselin, pues aprendiendo muchísimo. La verdad que te agradezco, Yoselin, porque primero has hecho un trabajo extraordinario y sigues haciendo un trabajo extraordinario para fortalecer lo que es esta estrategia de acompañamiento, para promoverla, para también compartes todo lo que sabes y todo lo que has descubierto y modelas lo que es el acompañamiento. Un centro educativo que, vamos a decir, quiere acompañar o acompaña pero quiere mejorar esto implica un compromiso, implica unas decisiones, ¿verdad? O sea, esto no es tan sencillo como fui, te observé, conversamos y promovimos la reflexión. O sea, no. Lo primero es que debemos comprender que el acompañamiento como estrategia se planifica porque es permanente. Es permanente, o sea, el coordinador tiene que organizar su trabajo, su forma de incidir, en qué se va a enfocar, qué estrategias de acompañamiento se van a implementar. El acompañamiento es un conjunto de acciones que tienen que ver con todos los procesos pedagógicos. Uh-huh. Por lo tanto, se debería partir siempre de la detección de necesidades del equipo, por lo que debería hacerse algún encuentro para definir con los docentes como un punto de partida y hacer como una ruta. Y ahí, entre lo que observa y entre lo que ocurre, se van viendo y se van definiendo nuevas necesidades. El coordinador tiene que desarrollar competencias. Generalmente entra con un perfil, vamos a decir, básico, pero es la experiencia la que te ayuda a potenciar y a robustecer tu competencia. Tener una mirada más aguda de los procesos, saber comunicar, saber el respeto y la transversalidad de la comunicación, las interacciones, generar intercambio entre los mismos docentes. Tienen que construir todos a la vez. O sea, todos están aprendiendo y hay que enfocarse como en los aspectos nodales de la educación. Estrategia, por ejemplo, cómo se está implementando el currículo. No hay otra razón del acompañamiento que no sea mejorar las prácticas. Así es. Y entonces, ese perfil del coordinador, muchas veces acompaña el director, muchas veces a lo mejor el coordinador no es tan experto, es un docente. Uh-huh. Muchas veces el docente, cuando asume por primera vez esta función, va a aprender. Pero cuando trabaja con el director que tiene unos elementos, porque también fue docente. Uh-huh. en su momento,
pues ese acompañamiento colaborativo también es importante. Hay una mirada, el director empieza a comprender lo que pasa en la práctica, se mete en las necesidades y ese coordinador es ese puente entre los docentes y la gestión. Claro. Por lo que lleva las necesidades, qué tipo de recursos. Por ejemplo, ahora con este cambio de educación a distancia, eso revolucionó la educación en el mundo. ¿Qué hicieron los coordinadores? Desarrollar competencias que tenían información pero no práctica. ¿Cómo desarrollar el acompañamiento en la virtualidad? Eso fue todo un reto. Todo un desafío. A través del diplomado, pues tuvimos varias rondas en la pandemia y también nos enfocamos en eso. ¿Cómo acompañar en la virtualidad? En la virtualidad y qué estrategias de acompañamiento se podían generar. Yo pienso que eso fue ahora. Tenemos que mirarlo como una fortaleza. Ese es un plus ahora al acompañamiento. Pero hablando de las características, como te mencionaba, generar un respeto, una comunicación horizontal, el que se planifique, el que se evalúe. O sea, no podemos dejar la evaluación en ningún proceso. O sea, que ellos también evalúen al coordinador. Esa es la transparencia. Porque no es nada más que tú como coordinador supervise, que el coordinador también supervisa, se pone el saco del acompañante, se pone el saco del supervisor y tiene una mirada de la calidad. Entonces hay que construir con ellos. Y entonces, bueno, en el diplomado enfocamos mucho esas funciones de comunicador, de resolución de conflicto, porque surgen, mucho conflicto entre los docentes, incluso cómo manejar situaciones del aula. Así es. Que muchas veces el mismo docente no tiene las herramientas. El coordinador es la persona que tiene que tener ese dominio de las emociones y apoyar. O sea que son muchos los retos, los desafíos de un coordinador. No puede ser cualquier persona. Tiene que partirse de unos elementos de características básicas, vamos a decir, y una serie de estrategias y de competencias que va a desarrollar en la práctica. Así es. Y tú hablabas de esa planificación, tiene que ser algo continuo y quizás tú dices, bueno, pero ¿hasta qué punto ya un docente, hay un momento que es ese docente, vamos a decir, experto, que quizás no va a requerir acompañamiento, pero realmente el acompañamiento como tal no es que busca que tú llegues a un punto tal o te ganaste ya, sino que es ese compartir, ese enriquecernos y ese constantemente reflexionar. Porque como decíamos, claro, tenemos un docente Nobel, no es lo mismo el que se está integrando por primera vez a un aula, que va a necesitar otro tipo de, vamos a decir. Bueno, has dicho algo muy importante, algo que se está estilando y eso lo pude ver en estudios internacionales. También en España es algo que se usa mucho, de que cuando hay un docente Nobel, ¿quién es de los demás docentes? Porque el coordinador tiene todo el centro, pero delega con su equipo docente quién es el que va a apoyar al docente Nobel en su inducción, en su adaptación, en comprender incluso la filosofía del centro. Claro. Entonces, ese es un reto muy importante porque es continuo. O sea, lo otro de la planificación del acompañamiento es que siempre hay que priorizar. Tú no vas a cambiar todo en un año escolar. Tú tienes que priorizar por año. ¿En qué nos vamos a enfocar? Por ejemplo, tú tienes 14 docentes, pero tú sabes que estos 3 es la prioridad. Tú tienes que fortalecer estos docentes. Y no es una cosa de que tú cambias el contenido como echar agua en un vaso. Es un proceso que toma su tiempo y es al ritmo que ellos avancen. Y también tenemos que respetar la individualidad y los ritmos de aprendizaje. Sí, porque no es como que ya te acompañé, mejoraste tu práctica, ya y todo que ellos quieran. Sino que y sobre todo, hay que tener esa paciencia, hay que usar esas herramientas de manera adecuada, hay que tener esa habilidad que se desarrolla para realmente ir llevando a ese docente. O sea, llevando no, porque yo no lo llevo, no es como que voy a, sino yo brindarle esa oportunidad, ir con ellos, acompañándolo, para que realmente sea el propio docente, que me encanta esta palabra, que se movilice. Que no se quede en el mismo lugar. Yo lo hago así y siempre recuerdo, por ejemplo, no es lo mismo yo llegar a un aula que primero se prepara la visita, no es que yo llego de sorpresa, se prepara la visita. Que parte de la planificación es que es coordinado. Exacto. O sea, ningún docente, algo que esa visita sorpresa, que ¿no? el otro día me preguntaban, ¿es una visita sorpresa como la del presidente? Eso no es acompañamiento. No. Porque el docente tiene que saber
que es parte de la priorización del centro. Los docentes tienen que saber en qué se va a acompañar. Hay un consenso, se crea un cronograma, todo el mundo sabe cuándo va a ser. Y algo muy importante, los docentes tienen que saber con qué instrumento se le va a acompañar. Eso no es una sorpresa. Yo iba a tocar ese punto. No es una sorpresa, o sea, el docente tiene que saber qué se espera de ellos. ¿Qué se espera de ellos? Me van a observar, ¿qué van a observar? ¿Sobre qué me van a retroalimentar? Yo recuerdo que en un congreso me hicieron esa pregunta en el pleno, eso fue de las cosas que más enfatizaron. Pero tú no crees que si tú le avisas que tú vas para allá, va a ser la práctica idónea. Y yo le dije, ¿qué ventaja mejor tendría coordinarlo y que lo haga súper bien? ¿Cuáles ventajas tiene? Primero es que el docente se convenció de que sabe y puede. Él mismo se convenció. Primero de que ya tú sabes que él sí sabe y lo puede hacer y lo va a continuar haciendo. Es una mejor ventaja coordinarlo que tú llegar de sorpresa y tú crear un caos y entonces se genera cómo afecta la práctica, el estrés, tú sabes, la desconfianza, o sea, definitivamente. Sí. Incluso dentro de las estrategias de acompañamiento, en casos extremos, hagamos juntos una actividad. O sea, yo soy docente, yo puedo hacerlo, o sea, vamos a hacerlo. Yo participo. Y esto, muchas veces, otra de las preguntas que me hacen mucho, y esto de los acuerdos, que le dicen a uno de que vamos a hacer los acuerdos para que lo firme, tiene que hacer esto. Y eso una vez ya se hace el acompañamiento, yo le devuelvo la pregunta. Después de la observación viene el diálogo y en el diálogo pueden surgir acuerdos. Y la pregunta era, ¿quién define los acuerdos? Y yo le devuelvo la pregunta, ¿cómo serían mejor los acuerdos? Los acuerdos tienen que surgir de preguntas al docente. ¿Tú qué propones? ¿Tú qué crees? ¿Qué podríamos hacer? Cuando yo hablo en plural, yo estoy en el grupo, yo estoy diciendo estamos juntos que en es esto. Colaborativo y que mi trabajo como coordinador es que tu trabajo también sea de calidad. Así es. Y yo siempre digo, el mejor resultado del acompañamiento, y algunos se ríen y dicen, bueno, ya llega un momento en que si los estudiantes no aprenden y seguimos dando resultados bajos en el país, tenemos que cuestionar el acompañamiento porque para eso son los coordinadores. Bueno, y la formación inicial. Y la formación inicial, muchos elementos previos a eso, obviamente, pero ya en el aula los coordinadores tienen muchos retos, realmente. No podemos decir que todo depende de ellos. Es un aspecto de la calidad de la educación, es el acompañamiento. Y eso tenemos que tenerlo claro, pero es un equipo. Es un equipo. Hay que trabajar con ese equipo, tenemos que construir esas metas, esos objetivos del centro por año, tenemos que definir prioridades, tenemos que concentrarnos en lo que vamos viendo en la práctica, pero problematicemos al equipo para que ellos también sean parte. Cuando los docentes son parte de las decisiones, el compromiso es mayor. Eso pasa con todo, Lo ¿verdad? hemos propuesto, yo lo he vivido. Yo creo que tuve el gran privilegio de que esto que estoy diciendo no es nada más teoría, fue práctica. Y que puedo decir que realmente es por así experiencia. Es así que funciona. Es así y se ha visto a lo largo de los años con sí. todo el que lo ha implementado y lo ha aplicado. Se ven los resultados, o sea, Sí. Esto es real. Las investigaciones, porque hay cada vez más investigaciones, lo demuestran. Sí. Esa práctica reflexiva que tú mencionas, la reflexión, llevar al docente, irlo llevando. Porque no es decirle, no, esa mesa no va ahí. Cuéntame por qué organizaste tu aula así. Sí. Entonces el docente Preguntas a lo mejor no tiene ni siquiera razón de ser. Organicé mi aula así como que, wow, espérate, déjame pensar. Pero hay otra forma de organizarla. Yo estoy acostumbrada a que la mesita va ahí, yo voy sentada aquí. Exacto. Pero a lo mejor, ya nada más con esa pregunta, tú pones ese cerebro. Es un detonante. Es un detonante. Pero sobre todo Y tú así. dices, pero ven acá, Sí. ¿y por qué yo organicé? Algo tan sencillo, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué yo organicé mi aula así? O sea, ¿puedo organizarla de otra forma? Ya ahí tú abres. Sí. Eso que tú estás diciendo es muy relevante, que es lo que desde esta perspectiva de acompañamiento histórico, cultural y sociocrítica, el tema de la indagación dialógica, que tú sabes que es una estrategia pedagógica que está en el Así currículo, es. que igual se usa en el aula con los estudiantes, pero desde el acompañamiento, yo creo que es la que más promueve cambio. Porque cuando ahí tú es que está dialogas el- y tú haces una pregunta abierta como esa, que implique el pensamiento, y como dice Sean y otros autores, el acompañamiento implica las emociones. Como todo. Las emociones. Las o sea, emociones están porque en todo. tú tienes que cuidarte a ti y cuidar al otro, pero a la vez sentir que él sienta que tú estás
de su lado, que no, tú no lo estás juzgando. Entonces, por eso el hecho de que la indagación dialógica genera es a partir de preguntas abiertas. Excelente. ¿Qué tú opinas sobre las preguntas que hicieron los niños en la clase? Y a veces nos cuesta y tenemos que entrenar. Es un entrenamiento porque a Sí. veces quizá yo inmediatamente quiero decir, no debiste ver tal cosa. No, porque ya hay un rechazo, ya yo te cierro las puertas. Si tú lo que vienes a decirme, porque tenemos el instrumento, que obviamente es lo que trae esos criterios, esos indicadores, esos aspectos importantes que vamos a observar de tu práctica. Pero es lo que tú dices, donde realmente está la riqueza del acompañamiento es en la indagación y luego en esos, vamos a decir, acuerdos. Llegar a puntos a puntos comunes ¿cuál es la ruta? ¿Para dónde vamos? Pregunta tan simple como ¿qué te parecieron las respuestas de los niños? Cuando la docente tiene que analizar lo que dijeron los niños, Sí, porque a veces tiene que tener un conocimiento curricular. Claro. Tiene que dominar esas teorías del aprendizaje. Tiene que saber qué es lo que busca. O sea, eso que responden los niños tiene que tener una conexión con lo que ella espera que ellos aprendan. Entonces, ese análisis a partir de preguntas abiertas, de indagación, yo pienso que es fundamental. Es fundamental. Yo hago mucho énfasis en el diplomado, en estos aspectos. Y a veces no hay tiempo, hay que sacarlo el tiempo. Sí. Tú sabes, como que, que ya van a otro momento. Hay que sacarlo el tiempo. Así que se animen a hacer el diplomado, porque ahí vamos a hacer muchas prácticas. No, y yo te iba a decir que a veces el docente y en cualquier otra profesión cae en ese automático. Estoy en automático. Sí. Y hacer la pausa para pensar en lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago. Sí. Constantemente, porque... No quiero dejar de decir, Margarita, que tú no puedes nada más centrarte en la práctica de los docentes, que es fundamental dentro de su trabajo. También está el desarrollo profesional, el desarrollo personal de los docentes, su parte personal, porque por lo que hay que crear espacio también en la que los docentes compartan sus emociones, compartan sus experiencias. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Qué tú podrías hacer para tú disfrutar lo que haces? Deben haber espacios en que de alguna manera se vea a la persona que es el docente. Y yo pienso que el acompañamiento, cuando combina estos elementos de desarrollo profesional y personal del acompañamiento en el centro, situado y contextualizado en tu propia realidad, en ese equipo, yo pienso que pueden surgir muchos elementos, y esto influye directamente en la calidad, la eficiencia y los aprendizajes de los estudiantes, porque tú eres mejor persona. Hace un tiempo yo elaboré para la OEI con una colega un documento con ejercicios de desarrollo personal docente. Y definitivamente hay que rescatar. Sí, hay que combinar. Hay que rescatar y siempre tener presente ese componente, ese que es tan importante. Primero somos personas y después pues está todo lo demás. Sí. Entonces a veces nos vamos a la técnica o a la estrategia o al desempeño, pero está la persona. Entonces sí, gracias por mencionar esto. Se nos fue el tiempo porque yo no sé, pero esto es como estos programas así con tanta riqueza y del cual aprendemos tanto. Se nos va muy rápido. Gracias, Jocelyn. No sé si quieres una última recomendación, orientación, una invitación a los que nos escuchan. Que no se pierdan el diplomado de coordinación pedagógica. La verdad es que es una riqueza porque estamos viendo como los diferentes aspectos que constituyen esa coordinación y que tienen una gran responsabilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es la finalidad del acompañamiento. Yo creo que no se van a arrepentir. Y realmente hay que decir que todo lo que salen de ahí promueven eso a otras escuelas. Se van maravillados y de una vez 10. Pero no hay una especialidad, no hay un posgrado, por favor, esto hay que seguirlo. Se van felices y yo creo que el aprendizaje es lo que da esa emoción. Así que les invito a unirse al diplomado. Estamos todos creciendo y aprendiendo juntos. Los centros educativos, si no lo han hecho, tienen que convertirse en ese espacio en el que estemos constantemente retados
a ser mejores como equipo. Nadie es mejor que otro, estamos todos, pues algunos con más experiencia, otros con menos experiencia, pero estamos todos aprendiendo, creciendo y tenemos mucho que dar y que aprender también unos de otros. Así que acompañar se ha dicho y a supervisar también, pero acompañar se ha dicho y a sacarle provecho a esta estrategia de formación. Gracias, Yoselin, de nuevo. Gracias Yoselin, a ti, Margarita. Yoselin, como colaboradora didáctica y como amiga, me siento muy feliz de que hayas compartido con nosotros. Gracias por invitarme. Invitarlos a todos a seguirnos de nuevo, ¿verdad? Si quieres escucharlo tipo podcast, estamos en Spotify, en SoundCloud y en iTunes como Didáctica Radio. Y en YouTube como Didáctica Online. Suscríbete para que recibas todas las semanas pues estos temas maravillosos. Y nada, seguir con nosotros. Cerramos como siempre con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.